Bienvenida sea toda la comunidad rugiente, informada y emperrada. El año pasado, más o menos en noviembre, si no es que me falla la memoria, recuerdo que Enrique Alfaro, dentro de su cuarto informe en el tema de seguridad, argumentaba que el 90% de los casos de personas desaparecidas era porque los desaparecidos, las personas desaparecidas, se habían ido por voluntad propia y que solamente el 10% de los casos tenían algo que ver pues con un acto delictivo. Esto cuando a raíz de que recientes informes en ese entonces daban a conocer que Jalisco se estaba convirtiendo en el estado de México con más desapariciones de seres humanos. Y después de las declaraciones, pues yo no vi que ningún medio de comunicación se lanzara sobre él, que dijera que estaba despreciando a los familiares de los desaparecidos y a las víctimas, que se burlaba de ellos. Los medios completamente vendidos, completamente parciales, completamente vergonzosos, que cuando son personajes que están pues de su lado, a su favor, que les han dado pues los fajos de billete pues para que se queden bien calladitos y bien portaditos, pues no dicen nada, ¿no? Pero si fuera algún otro personaje que prácticamente pues no están con ellos, que no les dan este tipo de privilegios ni este tipo de favores, pues entonces se les van encima, ¿no? Ahora, es la segunda vez que vamos a tratar un tema relacionado con las desapariciones forzadas en el estado de Jalisco. Ya lo habíamos hecho en algún momento y en alguna ocasión en el canal, y dimos datos duros, datos fuertes sobre esta problemática, porque fue en ese mismo momento en el que empezaban a surgir la información y los datos de que colocaban a Jalisco como el primer estado de México con los mayores índices de desapariciones forzadas. Estadísticamente, de manera cronológica y de manera documentada, se dice que Jalisco comenzó este declive de violencia, o mejor dicho, esta alza a la violencia, porque declive es que hubiese disminuido. Esta alza de la violencia con la guerra inventada que se sacó del orto, el Borolas, y que en Lagos de Moreno tuvo una fuerte representación, una fuerte y lamentable representación. Entonces, desde ahí, desde ese entonces, desde esa usurpación de Borolas, ya se venían dando estos lamentables y vergonzosos hechos y estas lamentables y vergonzosas estadísticas. Los Lagos de Moreno es un pueblo mágico de los Altos de Jalisco, cuya belleza colonial contrasta con la barbarie que ahí se instaló desde la guerra de Borolas, con asesinatos, extorsiones, secuestros y desapariciones, como la de los 6 jóvenes hace exactamente 10 años, en un caso muy parecido al de los 5 muchachos que ahora conmociona al país. Hace una década, el 7 de julio de 2013, un comando secuestró a las 6 personas, cuyos cadáveres fueron encontrados semanas después en una finca, a las afueras de la cabecera municipal, que era utilizada como centro de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación, que desde entonces se disputa con grupos criminales esta región estratégica que colinda con Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Ubicado a 37 kilómetros de León, que une una autopista de cuota y una carretera federal, Lagos de Moreno es el municipio con más desaparecidos después del área metropolitana de Guadalajara, donde en mayo fueron secuestrados y asesinados 8 jóvenes en el estado que también ocupa el primer lugar nacional en personas ausentes y en fosas clandestinas. Según cifras oficiales, en Jalisco desaparecen a diario 15 personas en promedio y son asesinadas 6, 4 sin identificar. Y de 2018, cuando comenzó el gobierno de Enrique Alfaro,
han desaparecido 22.633 personas, de las 8.300 no han, de las que 8.300 no han sido localizadas y 2.211 sin vida. Las otras 12.914 se encontraron vivas. El drama de los desaparecidos en esa región es cotidiano. Hace apenas 3 semanas, las hermanas Adriana, Rosa Olivia y Marisela Saucedo Cermeño, así como Beatriz Hernández Martínez, desaparecieron en el vecino municipio de Encarnación de Díaz, conocida como La Chona, sin que hasta ahora se tenga noticia de su paradero. En Teocaltiche, que también es vecino de Lagos de Moreno y La Chona, la violencia es también cotidiana, con desapariciones, asesinatos y enfrentamientos entre grupos criminales y de estos con autoridades de los 3 niveles de gobierno. Pero ningún municipio de la región Altos Norte de Jalisco ha padecido tanta inseguridad y violencia como Lagos de Moreno, que lleva el apellido del insurgente independentista Pedro Moreno y donde nació Emilio González Márquez, el gobernador que inició su periodo casi a la par del también panista o de la usurpación del panista Borolas en 2006. Fue a partir de ese año con el alcalde Francisco Torres Marmolejo, igual de panista que Borolas y que González Márquez, que Lagos empezó a descomponerse. En 2009, al final del trienio, el entonces procurador de justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, anunció la detención de Juan Vargas Rivera, subdirector de la Policía Municipal, acusado de dinero para el Cártel del Golfo. En mayo de 2010, el entonces director de la Policía de Lagos, Juan Manuel Márquez Plasencia, acusó a que el panista Torres Marmolejo negoció la entrada de los Zetas a esa plaza, e inclusive les ayudó a intervenir las frecuencias policíacas a cambio del pago de 1 millón de pesos cada mes. El periodista Alberto Osorio publicó en el semanario Proceso, en agosto de 2013, en septiembre de 2011, el subdirector de la Policía de Lagos, César Durán Ávila, fue ejecutado por un comando armado cuando conducía una camioneta pick-up en la carretera Zapotlanejo-Guadalajara, en las inmediaciones de la zona metropolitana. Tras dejar la presidencia municipal de Lagos, Torres Marmolejo fue diputado local por el PAN, y siempre se deslindó de sus presuntos nexos con la organización criminal. Pero con el alcalde priista René Ruiz Esparza Hermosillo, las cosas no se compusieron en Lagos. Cuando desaparecieron Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, de 19 años, Daniel Armando Espinosa Hernández, de 22, Eduardo Isaías Ramírez Hernández, de 21, José Gerardo Aguilar Martínez, de 18, Marco Antonio Ramírez Cárdenas, de 19, y Cristian Fabián Ávila Cardona, de 18. Las autoridades municipales actuaron con tal desdén a las víctimas y a sus familiares, que después de que se descubrió el lugar donde fueron asesinados los 6 jóvenes, donde torturaban, asesinaban y disolvían los cuerpos con ácido, tuvieron que ofrecer una disculpa pública. La violencia en Lagos era de tal magnitud que en mayo de 2013 la diputada panista Norma Cordero Prado, representante del Distrito 2, pidió al entonces presidente Copete de Chet reforzar en forma urgente la presencia del ejército y de autoridades federales y estatales ante el incremento de la inseguridad en la región Altos Norte, conformada por los municipios de Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, San Juan de Lagos, Teocaltiche, Villa Hidalgo y Unión de San Antonio. Las familias que antes vivían tranquilas aquí, ahora se refugian temprano por la incertidumbre o el miedo a ser víctimas de la violencia, expuso la legisladora en tribuna del Congreso local. Antes, en marzo de 2012, cuando Borolas aún estaba en su usurpación presidencial, autoridades, profesores y estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos, CULAGOS, de la Universidad de Guadalajara, se movilizaron una vez más para exigir el inmediato y total esclarecimiento del asesinato de Magali Susana Jiménez Moreno, de 21 años. En un pronunciamiento leído por Roberto Castellán Rueda, académico y rector del CULAGOS, ante cerca de 2.000 manifestantes, exigió también el esclarecimiento de todas las desapariciones forzadas de personas en la región. Por nuestros niños y jóvenes, no vamos a permitir continuar paralizados por el miedo, vencidos por la desesperanza provocada por la impotencia. El monstruo de la violencia sostenido por la cobardía de quienes le rinden culto puede ser vencido. Una sociedad que trabaja y lucha por su felicidad no puede ser derrotada.
sometida por cobardes armados. Una sociedad vigorosa como la de Lagos de Moreno no puede ser puesta contra la pared por la brutalidad, la irracionalidad y la fuerza, dijo Castelán. A la vuelta de los años, después de 3 lustros de violencia en la que fue una región y un municipio pacífico, Castelán Rueda reitera que la situación nace por los errores y excesos cometidos por administraciones del municipio, del estado y del país. ¿Cuándo comenzó la violencia en Lagos? Con Borolas, responde Castelán Rueda. Hubo un presidente municipal, Francisco Torres Marmolejo, que hizo acuerdos. Si no empezó ahí, ahí se agudizó. Ahora gobierna Lagos Tecutli Gómez Villalobos, del partido Movimiento Ciudadano, igual que el gobernador, Cabeza de Escroto, y el país, el Cotton Head de Morena, pero las cosas no cambian. La policía municipal asegura, sigue infiltrada por la delincuencia y la policía estatal, está asociada a extorsiones y la Guardia Nacional tiene cuarteles en Lagos y San Juan de los Lagos, pero nada cambia, asegura el académico de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué no se detiene la violencia? Porque hay acuerdos muy bien establecidos y una enorme negligencia del gobierno estatal. El gobierno municipal no puede hacer nada. Alfaro nombra a los encargados de la policía de todos los municipios. Entonces, desde ahí hay muchos acuerdos y, obviamente, hay un pleito por la plaza. La violencia no se detiene porque no se decide detenerla. La desdeña parece que no pasa nada. Sigue la violencia, porque no hay voluntad política. No me la explico sin acuerdos a alto nivel. ¿Y la responsabilidad del gobierno federal? No entiendo. El gobierno federal tiene una base de la Guardia Nacional y tiene otra rumbo a San Juan de los Lagos. Y a 2 kilómetros quemaron un tráiler. Quizá esperan que el gobierno del estado les llame. Solo hacen rondines. No hay nada que hacer. A los 5 jóvenes los levantaron cerca del centro de Lagos. No sé hasta qué punto hay complicidades. El gobierno del estado es el que le dice al gobierno federal dónde entrar. Aquí, la participación de la Guardia Nacional no ha sido definitiva. El control lo tiene la policía municipal, que está infiltrada, y la estatal, que son extorsionadores. A merced de la delincuencia desde hace tantos años, Lagos acaba de celebrar su feria anual, que finalizó el domingo 13, 2 días después de que fueron desaparecidos los 5 jóvenes que oficialmente siguen vivos. Ya hay una conciencia macabra. Los muchachos vivían en el barrio de San Miguel, donde nació también el exalcalde panista Francisco Torres Marmolejo, que gobernaba cuando inició el infierno en Lagos. Y esa es una pequeña muestra de solo una porción de todo lo que ocurre, de todo lo que sucede en ese pobre estado conocido como Jalisco o llamado Jalisco, y de cual el gobernador, cuando ya de por sí fue presidente municipal de Tlajomulco, se le hacía señalamientos de tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto dentro de los mismos informes del ejército mexicano, ¿no? De la Marina, para ser más preciso. Desapariciones, fosas con restos humanos y crímenes de alto impacto han marcado en los últimos años la cotidianidad de Jalisco, entidad gobernada por el emesista Copete de Escroto o Copete de Hueso o Cabeza de Escroto, o como quieran llamar ustedes a este nefasto gobernador de Jalisco. Aquí vamos a decirle Cabeza de Escroto, a quien las víctimas le han cuestionado la postura que ha adoptado ante esta violencia galopante. El más reciente episodio que ha indignado a una sociedad marcada por el dolor es la desaparición de 5 jóvenes de entre 19 y 22 años de edad: Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo, todos ellos amigos de la infancia. La última vez que sus familiares supieron de su paradero fue en la noche del viernes. Desde entonces han lidiado con la incertidumbre y el silencio de las autoridades del estado. Lejos de ser un evento aislado, esta desaparición múltiple se configura dentro de un fenómeno delictivo. Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas, y de igual manera es uno de los estados con el mayor número de fosas y restos humanos recuperados. Según cifras oficiales, en el estado desaparecen a diario 15 personas en promedio, y son asesinadas 6, 4 sin identificar.
Es verdad que la crisis no inició en la administración del gobernador Cabeza de Escroto, pero se ha agudizado. Más del 60% de las desapariciones ha ocurrido en la actual administración. Además, es un problema que ya venía con el gobierno anterior, y que se supondría que quien llegara a ocupar el espacio de la gobernatura tendría una agenda para atenderlo. Ha sido una preocupación de los jaliscienses la inseguridad, y aunque hubo un cambio de partido político, en realidad, nunca se observó que hubiera un plan integral de atención, tanto al fenómeno de la inseguridad y en específico de las desapariciones y de la desaparición forzada. Comentó en este sentido la doctora Dolores del Carmen China Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas de la Universidad de Jalisco. Víctor Manuel González Romero, investigador de la Universidad de Guadalajara, consideró que es tiempo para que las autoridades estatales y federales, en particular la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda, hagan una declaración de emergencia por desaparecidos en Jalisco e inicien las estrategias para disminuir esta problemática. Son 5 los jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno, y vimos el nivel de crueldad. Son 5 los que aparecen hoy en los medios, pero habría que decir que en Jalisco al día son 15 los que desaparecen. A esto se suma una situación. Hay una serie de cifras que han llevado a generar dudas entre académicos y activistas. Por ejemplo, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco refiere que hasta el 31 de julio pasado hay en el estado 14.074 personas desaparecidas, de las cuales 12.340 son hombres y 1.738 mujeres. En tanto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación reporta 14.873 casos, en los que se agrupan además personas que ya han sido encontradas. Las cifras muestran que el 6 de diciembre de 2018, cuando Alfaro tomó protesta como gobernador, hasta el 17 de agosto, se registraron en Jalisco 13.237 casos, de los cuales 9.721 son hombres y 3.514 mujeres. De esta cifra, 6.713 fueron localizados y de ellas, 5.749 fueron sin vida. A la fecha, de acuerdo con esta información, hay 6.524 personas desaparecidas y no localizadas. De ellas, 6.139 están en el primer supuesto, y solo 385 en el segundo. Por grupos de edad, los datos muestran que los casos se concentran entre los jóvenes de 15 a 29 años, cuyos casos ascienden a 2.585, y al igual que en otros delitos, estos afectan principalmente a hombres, con 2.062 casos. Cifras del investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, con base a la información de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, muestran efectivamente que el 38% de las desapariciones corresponden a jóvenes de 18 a 30 años, mientras que la edad promedio de estos casos es de 33 años en hombres y de 27 en mujeres. Por supuesto, entre las personas desaparecidas hay de todo tipo, desde menores de edad hasta personas adultas, que de alguna manera no saben cómo regresar a su hogar. Hay casos en donde la desaparición es realmente un secuestro, y están pidiendo dinero o algo. Y hay casos en donde pudiera indicar que está involucrado el crimen organizado, sobre todo en caso de hombres. Por eso, la edad de los hombres desaparecidos normalmente es mayor de 20 años y menor de 40. En el caso de las mujeres, además de todo lo anterior, también aparenta haber algo relacionado con la trata de personas, ya que una gran cantidad de las mujeres son menores de edad. La mayoría de las mujeres que desaparecen son menores de 30 años. Y aquí lo grave es que hay muy poca investigación de las autoridades federales y estatales al respecto, explicó el investigador. Los especialistas consultados indicaron que la disponibilidad y confiabilidad de la información en torno a personas desaparecidas en México se ha vuelto una cuestión de preocupación, pues coincidieron en que los resultados no son confiables. El investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero,
coincidió en que la información que se tiene para dimensionar la problemática es incompleta. Detalló que aunque hay 3 principales fuentes de datos sobre desapariciones en Jalisco, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Sistema Estatal de Información sobre Víctimas de Desaparición y las denuncias por cédulas en la Fiscalía Estatal, todas estas presentan limitaciones significativas, desde la falta de registro en algunas entidades federativas hasta estadísticas incompletas y sesgadas. La información que se tiene es incompleta y en algunos casos no muy confiable, señaló en entrevista el investigador. La doctora China Salazar coincidió con el investigador y explicó que el comité que encabeza nació precisamente en 2019, en respuesta a la escalada de las desapariciones en Jalisco, así como a la falta de enfoques y medidas efectivas para atender y prevenir esta crisis. Consideró que uno de los aspectos más críticos es la falta de análisis de datos sobre desapariciones e incluso la falta de información, lo que genera una falta de estadísticas precisas y completas sobre la magnitud del problema. Añadió que la plataforma utilizada por el gobierno del estado, el CISOBIT, no cumple con los requisitos de un registro estatal. Ellos usan información. No es un registro estatal como la ley determina. Es más bien una plataforma informativa que carece de elementos para hacer un mayor análisis. Jalisco suspendió el registro de datos el 25 de marzo del año anterior, lo que significa que han transcurrido más de 12 meses sin que se reporten nuevos datos, explicó el investigador de la Universidad de Guadalajara. Esta situación es grave, dijo, no solo desde la perspectiva de Jalisco, sino también a nivel nacional, ya que esta entidad cuenta con la mayor cantidad de personas desaparecidas registradas en el Registro Nacional. China Salazar además destacó la falta de atención gubernamental hacia el tema de las desapariciones, y coincidió con activistas y especialistas en la denuncia de que mientras que el discurso oficial a menudo enfatiza avances y logros en la lucha contra la inseguridad, rara vez se aborda la dolorosa y urgente problemática de las desapariciones. El discurso del gobierno pocas veces refiere a la desaparición y cuando habla de inseguridad, más bien enfoca los avances, los logros, las disminuciones que hay en delitos de alto impacto, según refieren sus propios datos. Pero no se habla del tema tan doloroso y sentido que es el de la desaparición, abundó. Pues ahí están unos pequeños datos sobre esta situación de desapariciones en Jalisco. Es una información muy breve, muy resumida, pero ahí está y es dolorosa, es vergonzosa. Y hemos repetido muchas veces en este canal que no debería de existir ni una sola desaparición de un ser humano. En un país, en un estado-nación sano, no debería de existir ningún desaparecido, y que si existiera algún desaparecido, que estos sí deberían de ser la realidad de que ellos se desaparecieron por voluntad propia, pero que el Estado tendría la obligación de encontrarlos. Y que cuando ya se encontraran, se determinara su situación del por qué desaparecieron del hogar, ¿no? Desaparecieron de sus familias. Y dependiendo de lo que hubiese sido y de las características particulares y singulares de cada persona, se tomara una decisión. Pero para llegar a ser a un país así, necesitamos que pasen muchas décadas. Y sobre todo cuando somos una sociedad completamente apática y muy poco empática en el sentido o en relación con estos temas de desaparición. A todos nos deberían de estar importando cada una de las desapariciones que existen en nuestro país, porque nunca vamos a estar tan seguros de que no lleguemos a ser víctimas de esta situación. Les deseo lo mejor. Espero que se la pasen muy chido. Y ya saben, comenten, denle like al video, compartan. Es información muy importante, es información que no me saco de la cola, banda. Información que es real, que ahí están los datos.
Y pues ya saben que siempre utilizamos fuentes muy confiables de más de, de 30 portales de internet, de medios informativos, y pues vamos variando, ¿no? Vamos variando las notas, vamos variando el tema en relación con las fuentes, ¿no? No son siempre las mismas fuentes, tratamos de irle variando. Entonces es información confiable, banda. Si ustedes la comparten en sus redes sociales, pues háganlo sin temor alguno, háganlo sin pena alguna, porque son datos confiables, no son cosas que yo me estoy inventando. Entonces apoyen el canal, apoyen a este proyecto para que sigamos creciendo y algún día pues podamos convertirnos en una verdadera voz que influya y que marque una diferencia en este mundo llamado YouTube. Les deseo lo mejor, nos estamos escuchando.